LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Este día se cumplen 2 años desde que el entonces presidente Otto Pérez Molina anunciaba la decisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti de renunciar, arrastrada por la ola que causó el escándalo de la línea. 2 años después, ¿qué lectura hacemos de ese momento en la historia? Participe con la etiqueta SF hace 2 años. A continuación, recordemos ese momento. Tengo la obligación y la responsabilidad de informar a la ciudadanía que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. Es así, casi al borde del llanto, como el expresidente Otto Pérez Molina anunciaba un día como hoy del 2015 la renuncia de Roxana Baldetti a la vicepresidencia del país, la primera mujer en obtener ese alto cargo en Guatemala. Pero esta fecha también era una celebración años atrás para la exmandataria, pues el 8 de mayo es su cumpleaños, es decir, hoy cumple 54 años, celebración que hace detrás de las rejas. Hasta el final de sus días como presidente, Pérez Molina defendió a Baldetti y su gestión la alabó. Deseo reconocer y agradecer el servicio, compromiso y el trabajo efectuado por la señora vicepresidenta, en cuyo ejercicio del cargo ha redoblado los esfuerzos por hacer de las políticas de Estado unas de alto impacto para con la población y las familias, especialmente las más necesitadas de asistencia social directa y efectiva. Pero 2 años después, esos afectos y reconocimientos se terminaron. Ahora se señalan entre sí. Hace 24 meses, la CICIG y el Ministerio Público presentaron evidencias que vinculaban a los funcionarios en varios actos de corrupción. A Baldetti en más casos, entre ellos La Línea, Lago de Matitlán, por el que ya enfrentará juicio, la cooperacha y cooptación del Estado, TCQ y narcotráfico, al tener un pedido de extradición. Este último caso es reciente. Estados Unidos señala a Baldetti de participar en tráfico de drogas rumbo al país del norte. Por lo anterior, podría ser extraditada en cuanto cumpla con sus procesos penales en Guatemala. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana, noche de lunes, con la etiqueta SF hace 2 años. ¿Dónde estábamos hace 2 años? Pues el momento era una conferencia de prensa en el Salón de los Espejos, en Casa Presidencial. Allí un Otto Pérez Molina quebrado, con frases entrecortadas, daba a conocer la noticia de que finalmente la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti tomaba la decisión de abandonar el cargo, arrastrada por la ola del escándalo de corrupción de la línea. Eso no iba a terminar allí y muchos ya sabemos lo que pasó luego. Es momento entonces de recordar y hacer una lectura de lo que ocurrió y qué lecciones hemos aprendido de ese SF hace 2 años. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniel Geri. Muy buenas noches. Buenas noches. Hace 2 años veíamos a Otto Pérez dando esta noticia. Pareciera que el tiempo ha pasado volando. Muchos creían que ese era el culmen de las manifestaciones en la Plaza de la Constitución con la renuncia de Roxana Baldetti, pero luego los meses transcurrieron y también se fue en esa ola el presidente Otto Pérez Molina, renunciando también aquella madrugada de septiembre. ¿Qué lectura hacemos luego de 2 años de la renuncia de la que fuera la mujer más poderosa en ese momento, en el 2015, Daniel? Pues yo creo que hay que entrar a apreciar sobre todo, digamos, en perspectiva de 2 años, todo el proceso que incluye no solo obviamente a CICIG, a MP, a los actores internacionales, sino que yo creo que vale la pena volver a repetir una vez más que la parte ciudadana fue sinceramente importante y que buena parte el hecho de que Otto Pérez Molina considerase que tenía que sacrificar a alguien tan importante como Roxana Baldetti para poder, digamos, salvar un poquito los muebles, estaba muy relacionado con el daño a la imagen que se había dado Roxana Baldetti, fundamentalmente por un problema de cómo ella comunicaba y cómo ella manejó
toda la situación. Hace poco recordábamos la famosa rueda de prensa, verdaderamente triste, pero muy interesante, digamos. ¿Pero fue la contundencia de las investigaciones o los señalamientos o la contundencia de la plaza la que decide a Otto tener que soltar a darle un peso a esas variables es francamente difícil? Yo lo que diría es que ni fue solo la plaza la que consiguió que Roxana Baldetti renunciase, o sea, tenía que haber otros actores involucrados, ni podemos decir que la plaza no tuvo absolutamente nada que ver. O sea, claro que tuvo que ver todo ese movimiento, un movimiento que nadie se esperaba. Yo creo que ni siquiera el más optimista de los demócratas guatemaltecos pensó que íbamos a tener la clase de movimiento que se tuvo. O sea, no, al contrario de lo que mucha gente muy poco seria está diciendo, era un movimiento bastante poco predecible y difícilmente diseñable, vamos a decirlo así. Roxana Baldetti hace 2 años personificaba muchos de los carteles o de las consignas de las manifestaciones en la Plaza de la Constitución, Estuardo. Se convirtió casi que en uno de los personajes centrales de los reclamos que las familias guatemaltecas hacían en el Parque Central. No se detuvo esa ola con la renuncia de Roxana Baldetti, siguió adelante, pero pareciera que por momentos ese impulso ciudadano pues toma, digamos, momentos bajos. No solo era como el tema central, sino que también era el tema central de los memes, ¿verdad? Ella estableció posiblemente ha sido la mujer que en Guatemala, y digo la mujer, hombres ha de haber varios competidores, pero que más memes ha provocado en Guatemala. No recuerdo, y creo que ahí estallamos nosotros en una serie de lo que se denomina la memecracia en cierto momento, ¿verdad? De muchas expresiones que, aunque parezcan sarcásticas o con mucha sorna, llevan siempre ese repudio a quien es el objeto y el sujeto de los memes. Pero vamos a ver, aquí se dieron varios fenómenos. Digo lo de los memes porque es, creo que, nuestra primera y verdadera revolución a través de redes sociales, ¿verdad? Las convocatorias, el conocimiento de los hechos, también qué era lo que había sucedido, y poco a poco se fue revelando a través de lo que la información salía, pero también en medios, principalmente en redes sociales, salía cómo era el entramado de ese proceso que se llamó la Línea 1. Inicia no como cooptación, inicia como Línea 1. Y era principalmente un trabajador de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien era denunciado por ser el cabecilla de la línea. Una estructura de estafa de la cual todavía pues Luis Mendizábal está prófugo de la justicia. La ¿verdad? famosa boutique, ¿no? Sí, en la famosa boutique, que luego le decían de apodo boutique y lavandería. Entonces ahí empieza todo este proceso. 2 años después, curioso que uno de los temas que sale hoy precisamente en titulares 24 meses después es la posibilidad y casi un nuevo colaborador eficaz que empieza a hablar acerca de cómo la misma Roxana Baldetti utilizó las AAS para llevar dinero de Guatemala hacia El Salvador, utilizando esta secretaría, que es la que le da seguridad y la que le da toda la cobertura a los altos funcionarios de gobierno. Y entonces posiblemente hay más, posiblemente no conozcamos todo lo que hasta este momento, 2 años después, se ha revelado, sino que vamos a conocer más, y estamos conociendo ya más conforme colaboradores eficaces vienen. Pero miren, redes sociales, luego la unión de toda la ciudadanía, porque no solo fue en la capital, de hecho yo participé en Cobán, participé también en Quetzaltenango. En las manifestaciones estaban ahí, pero no eran los únicos lugares. Huehuetenango también se unía, el Petén con cierta restricción se unía,
pero también había en el oriente, también había en la costa, también había en varios lugares. Y luego una cuestión que a mí me pareció muy interesante, que a nivel internacional empezaba a surgir grupos que se reunían, ya sea en Panamá o en Bélgica o en Estados Unidos, enviaban fotos, videos y apoyaban a la gente, le decían, vayan el famoso renuncia ya en su momento. El renuncia ya, que originalmente fue renuncia ya a la indiferencia, pero luego se cortó a la indiferencia y solo quedó renuncia ya. Y luego creo que la desesperación por la corrupción sí nos llevó a niveles de decir vamos a tomar la plaza, no las calles, la plaza, porque si una cosa demostró la plaza es que se puede manifestar, se puede protestar sin necesidad de bloquear tránsito y se puede hacer en horas, por lo menos en niveles de inhabilidad laboral bastante bajos, ¿verdad? Hay gente que trabaja los sábados todo el día, pero no se afecta a esas personas. Y luego, pues la presión que se empezó a ejercer, pero digámoslo de una vez, el hecho que Roxana Baldetti esté en la cárcel no termina con la corrupción. Ahí empieza una lucha, pero que posiblemente la corrupción vaya adelante y se siga transformando a niveles que todavía nosotros pues ni siquiera conozcamos en este momento. Después vino Juan Carlos Monzón, Roxana Baldetti, Otto Pérez y luego ves todo el entramado. Todo este entramado que luego se conoció con las siguientes investigaciones. Como ya cooptación del Estado, del cual la línea solo era eso, una pequeña línea, ¿verdad? En un gran plano de corrupción que estaba dirigido desde arriba por la gente del Estado. El día de la conferencia de prensa, recuerdo que estaba con otros compañeros de la redacción escuchando las palabras, esta rueda de prensa de Otto Pérez. Sabíamos que iba a dar una noticia importante, no creímos muchos que iba a dar a conocer la renuncia de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque Roxana Baldetti no solo era vicepresidenta en aquel momento, era secretaria general del Partido Patriota, el partido oficial. En la administración pasada fue suspendida por un Tribunal Supremo Electoral que por primera vez hacía un movimiento de ese tipo con un partido en el poder. ¿Recuerdan ustedes aquella asamblea general que se realizó en el Parque Central con todos los elementos de esa política tradicional que irrespeta la ley? Veíamos que incluso ya cómo se mofaba de la norma cuando decía no sé dónde está la vicepresidenta, si la ven por ahí me la saludan, cuando ella ejercía esos dos papeles. También recordamos que Roxana era una coordinadora eficaz entre varios sectores, por ejemplo, con los diputados, con los alcaldes. Era una persona que concentraba mucho poder. Decían que nada sucedía en casa presidencial si no se enteraba la vicepresidenta. Ver a Otto Pérez tomando la decisión de dejar a Roxana. Y se te está olvidando el vínculo importante que había entre ellos dos. Claro. Que es algo que también cuenta en esta discusión. Y por eso que vemos no es la forma ganas de hacer un hola ni nada parecido, pero que desde luego jugaba un papel importante que ellos dos tuviesen un vínculo afectivo tan importante. Una bisagra que iba más allá de lo político, por eso yo creo que le debió costar más, ¿verdad? Muchos pensábamos que eso no iba a suceder y entonces nos dimos cuenta la dimensión que tenían las investigaciones y también la presión de la plaza cuando este hombre quebrado, con voz entrecortada, anuncia la decisión de Roxana Baldetti. La presión de la plaza y también de la embajada y también de otras, o sea, no es la única presión, no es la plaza. Yo creo que las dos cosas, digamos las dos afirmaciones son falsas. No es como que el pueblo espontáneamente hizo que se echase. No existe nada de esto si no existen esos actores organizados, le hace CICIG y también parece que embajada en este caso jugó un papel importante en que ella en última instancia cediese. ¿Cómo quedó Otto Pérez después de la salida de Roxana Baldetti? ¿Cómo quedó ese gobierno? Lo que quedaba de ese gobierno. Hecho... Usted agregue la palabra. Quebrado. Así quedó. Hecho. Era el poder tal de Roxana Baldetti. Cuenta este señor que estaba en las AAS en su declaración, que de hecho son varios días y varias horas de declaración. Otto Pérez cachó a Juan Carlos Monzón negociando plazas con un exdiputado y después con un señor apellido Nájera en el RIC, en el registro de, ¿cómo se llama? Registro del ¿Información catastral? Sí, y el registro catastral. Y según el reporte tenía 50 plazas fantasmas.
o no fantasmas, pues, sino plazas irregulares, digamos. Irregulares que ellos los ponían, obviamente, a cambio de cierta cantidad de dinero, pero también ponían ahí a su gente. Después entra el caso de Ayuso, pero bueno, que al enterarse Otto Pérez ordenó inmediatamente la destitución y la expulsión de Juan Carlos Monzón del área del palacio y de todo. Roxana no estaba en Guatemala. Roxana estaba pues, de viaje, y cuando regresó, lo primero que hizo fue alegarle a Otto Pérez por qué había destituido a Juan Carlos Monzón y lo reinstaló inmediatamente. Ese era el poder que tenía. Ese era el poder que tenía. O sea, una orden presidencial era una orden de segunda o tercera clase. O tal vez no era orden, era sugerencia. Porque ahí las órdenes únicas que se realizaban a toda velocidad y bien y todo eran las de Roxana Valdetti. O las que se tomaban entre los dos. Vamos a la Puede primera... que haya sido dobles, ¿Sí? que no es el primer caso. Con Sandra teníamos lo mismo. Claro, vamos a la primera pausa de Y la con noche. la dama de las camelias también teníamos lo mismo. No es un modelo nuevo, digamos. No, el modelo no. Vamos no a la es nuevo. primera pausa. Ya sabe, la etiqueta de la noche SF hace 2 años. ¿Qué ocurría? De eso vamos a hablar al regreso.